Le vamos a dar la bienvenida al secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca, que está acá con nosotros. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Hola, ¿cómo estás, Dani? Bien, bienvenido a Pelado Stream. Muchas gracias, no había estado por acá, la verdad. Y hay varios temas para hablar con Ricardo, que tiene a cargo la administración de la universidad hace ya ¿cuánto tiempo? Y arrancamos en julio del 2001 con la primera gestión de Tadeo, así que bueno, llevamos... Del 21, perdón. Llevamos 4 años, claro, y 3 meses. Claro. Y han pasado cosas, ¿no? Han pasado cosas, cambió totalmente la forma de encarar los presupuestos universitarios, la relación con el gobierno nacional cambió, el diálogo con el gobierno nacional cambió, ¿no? Hoy la verdad que el sistema universitario está de alguna manera muy enfrentado, si se quiere, con el gobierno nacional, pero no porque nos interese enfrentarnos, ¿no? Sino porque realmente hemos sido sujetos de un ataque muy fuerte y permanente. Ricardo, vamos a poner blanco sobre negro porque hablábamos antes de salir al aire respecto de la confusión que hay, ¿viste? En redes, hasta en la prensa misma, y cuesta saber cuál es el número cierto respecto del costo que demanda la ley de financiamiento universitario. ¿Cuánta es la plata? ¿Cuánto es el impacto real en el presupuesto? Con lo que se ha liberado ahora de ingreso por retenciones lo cubrirías tranquilamente. Estamos hablando de un costo inclusive un poco inferior al que genera estos 1.800 millones que se pierden, digamos, por las retenciones cero, que ya se cumplieron en 72 horas, ¿no? O sea que había mucho granito ahí guardado para declarar, ¿no? Así que el costo fiscal es bastante pequeño, pero inclusive yo creo que hay un decreto de veto de la ley de financiamiento universitario que hay que ponerlo en un cuadrito, ¿no? Así como se puso en el cuadrito el tuit de Trump, sí, sí. Yo creo que es muy interesante porque cuando van a los considerandos, dice, bueno, el incremento en el IPC fue del 220 y el incremento para los docentes y no docentes universitarios fue de 180. O sea que para volver a la situación original, a el inicio de la presidencia de Milei, le tendríamos que aumentar el 45%. Perfecto. Lo escribieron, no tenemos que discutir nada, ¿viste? Claro. Ya no tenemos que decir, che, es cierto que nos han atrasado. Claro. No, pero no le han atrasado. No, sí. Lo escribieron en el decreto, ¿no? También escriben sobre el atraso en gasto de funcionamiento, sobre lo que se están ahorrando por no hacer nada de infraestructura universitaria. Se devolvieron créditos internacionales. Entre ellos a nosotros nos tocó la Escuela de Música, se lo devolvió. Se le dijo al Banco de Desarrollo, no te devuelvo ese dinero, te pago el interés. Se les pagó intereses por devolver para lo que es infraestructura universitaria, para lo que es investigación. Es decir, hubo todo una línea de ataque directo al sistema universitario, ¿no? Así que bueno, ahí apareció esta reacción que se viene dando, en donde creo que es muy importante que el sistema haya presentado una ley que fue generada por el propio sistema universitario y que hoy esté prácticamente a punto de quedar ya en firme, ¿no? Porque indudablemente que lo del Senado va a pasar. Pero bueno, después veremos que seguramente nos van a decir lo mismo que han dicho con discapacidad, ¿no? La promulgo, pero no la aplico. No la aplico. A ver, lo otro es que el presidente y el gobierno nacional en el presupuesto 2026 declara un incremento de partidas para las universidades, un aumento, ¿no?, en términos reales, en las cuentas del presidente. Me decís que no. En términos reales, en su propia realidad, ¿no? Cuando él hace el anuncio, en eso tiene cierta habilidad, no habla de que va a dar un aumento a las universidades, dice, vamos a disponer 4,8 billones para las universidades. El CIN había pedido 7,3. A nosotros ya desde el mes de mayo nos empiezan a exigir que hagamos una proyección de qué es lo que vamos a necesitar. El CIN dijo 7,3 billones para todo el sistema. El presidente anunció y dijo, les vamos a dar 4,8 billones. ¿Cuál es, proyectado diciembre, la ejecución que va a tener todo el sistema universitario en el 2025? 4,8 billones. Es decir, han proyectado lo que va a haber del 2025 y te lo doy para el 2026. A eso después le agregarán si hay aumentos por paritaria, que son siempre muy chiquitos y muy por debajo de la inflación, pero en gasto de funcionamiento nos van a dejar frisados porque nos van a decir, bueno, ya tenés el presupuesto, ya está. O sea que es un no aumento.
Caso particular de la Universidad Nacional de San Juan, ¿con cuánto vamos a cerrar este año? 120.000 millones de pesos de ejecución, proyectada a diciembre. ¿Cuánto es la planilla? 120.000 millones 600. O sea que vamos a tener 600.000 pesos más como para ver a qué le dedicamos. Claro. Es preocupante, es preocupante. Es un congelamiento de 2025 proyectado a 2026. Ni siquiera considera esa inflación teórica que presenta en el presupuesto 2026, que va a estar en el orden para ellos del 10%. Claro. Que ojalá fuera cierto, digamos, que hay que ver después. Ojalá fuera cierto. Lo que en esto yo siempre hago mucho hincapié es que la inflación de servicios ha sido del 500%. Claro. O sea que cuando a vos te traducen el índice, te lo desagregan y vos ves lo que implica un costo fijo para una universidad, y bueno, el presupuesto que nosotros destinábamos para energía antes del gobierno de Milei era el 5% y estamos destinando el 25%. Ayer dijo aquí en este mismo lugar la candidata libertaria Cristina Tejada que hay una mala administración en las universidades, que en el caso de la Nacional de San Juan, si el 80-90% se va en salarios y solo el porcentaje restante en gastos de funcionamiento, hay un desequilibrio y que deberían corregirlo. ¿Esto se puede? ¿Es factible o no? Si ella conociera, vería que esto es lo que dispone el gobierno nacional. No lo fija en las universidades. Las universidades no dicen voy a destinar 90% a salario y 10% a funcionamiento. Esto es lo que la Subsecretaría de Política Universitaria hace. Te dice, te voy a cubrir tu planta que ella ha autorizado, ya hace lejos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la planta no docente viene del año 2007, y te da para pagar los sueldos y te dice, y un 10% para gasto de funcionamiento. O sea, ese porcentaje no está en manos de las universidades. Ni siquiera por un tema de autonomía. Ni siquiera por el tema de autonomía. Si vos decís, reduzco planta para destinarla a funcionamiento, no te mandan ese dinero. O sea, el gobierno nacional te manda el dinero de la planta que vos tenés cubierta. Y hace cortes, ¿no? Al mes de noviembre. Se llama el RUM. Registros humanos, recursos humanos de las universidades, ¿no? Entonces vos informás el RUM y le decís, tengo 1.100 empleados no docentes, te mando 1.100. No voy a hacer economía, voy a designar solamente 1.000, te mando por 1.000. Claro. O sea que habría que decirle, para el Estado Nacional, no para la universidad. Claro, habría que decirle a la diputada que por lo menos pregunte. O sea, yo en esto tengo mucho respeto, pero también me interesa siempre que debato conocer sobre qué estoy hablando, porque si no conozco sobre qué estoy hablando, digo cualquier cosa. La relación 90-10 la impone el gobierno nacional. ¿Cómo se mejora esa relación? Cuando las universidades empiezan a hacer convenios con gobiernos provinciales, con empresas y demás, y empiezan a aparecer los recursos propios. Con eso nosotros hemos mejorado muy significativamente ese índice, y generalmente la ejecución presupuestaria termina en un 82% para el salario y el resto para funcionamiento. Y eso fluctúa, ¿no? Claro. Pero bueno, que se informe. Estamos dispuestos a darle información para que no se equivoque en la campaña cuando hable, porque va a quedar muy en evidencia. Y el otro tema que le compartía recién a Ricardo es la declaración de Cristina Tejada sobre el apriete a los estudiantes para ir a las marchas, ¿no? A cambio de regularizar una materia, a cambio de no perder la regularidad. Sí, hemos abierto un registro en donde vamos consignando, ¿no?, todas estas cosas. La verdad que es poco serio. Las marchas son absolutamente libres, absolutamente convocantes. 61 universidades nacionales. Le pregunto a ella, en este esquema que siempre dicen están cooptadas por un partido político. ¿61 universidades están cooptadas por el mismo pensamiento político? No hay rectores que responden al sector libertario, al sector radical. Hay en el sistema universitario muchas universidades que por origen y demás se han identificado. La verdad que pensar en un sistema cooptado por un único pensamiento es muy pobre. Y cuando uno mira los comunicados del CIN, son todos por unanimidad. Nunca hay tal sector del CIN saca este comunicado y otro dice no estoy de acuerdo. Entonces la verdad que es de una pobreza supina decir esto.
Lo puede opinar en un café, pero la verdad que es muy poco serio para enfrentar un debate, ¿no? Como te digo, los alumnos tienen absolutamente libertad para ir. Hemos visto también mucho ataque pero van organizaciones sociales. Sí, llevan banderas. ¿Y qué hace esa señora con el bebé en el carro? Y está defendiendo una universidad que es pública, que es gratuita y que le va a permitir a lo mejor a su hijo o a su nieto ingresar a una universidad. Entonces pensar que tienen que ser todos puros, solamente alumnos y de cierto sector social los que marchan, es un error supino. Ricardo, y respecto de eso mismo también, se ataca mucho a la universidad pública en la tabla comparativa con la tasa de egreso de las universidades privadas. Esto es remanido, es recurrente, ¿no? Dice, bueno, no, mira, el grado de cronicidad de las universidades públicas para graduarse está muy, muy por encima de las universidades privadas. ¿Es comparable lo uno con lo otro? La tasa generalmente, y esto oscila de acuerdo a la realidad del país, es una tasa de egreso del 25% para las públicas y del 40% para las privadas. O sea, no estamos hablando de un 90-10 ni un 80-20, estamos hablando de 25-40. ¿Por qué? Porque indudablemente el estudio universitario no es la secundaria. El estudio universitario uno lo inicia, puede cambiar de carrera, puede dedicarse a trabajar porque no puede hacer otra cosa, se casó y cambió su proyecto personal, es decir, no hay una tasa de escolarización. Estamos por debajo de Chile, estamos por debajo de Brasil, estamos por encima de algunos otros países, o sea que las tasas nunca son tasas que superen un 40%, ¿sí? Entonces en esto también hay un factor que influye en las universidades nacionales, que es el caso del ingreso irrestricto. Entonces, allí, si bien hay algunas carreras que tienen un curso de ingreso y que de alguna manera esto permite mejorar ese índice, pero también está sujeto a este índice que está fijado por una ley nacional, ¿sí? Denominada Ley Puigros, porque acá las leyes no se las conoce tanto por número, sino por quién, pero la diputada Puigros colocó 2 artículos, uno que era que no tenía que haber, que ya se venía dando, pero lo reafirmó, ¿no? Que no tenía que haber ninguna restricción al ingreso. Y también el tema del financiamiento de las universidades, que era un financiamiento prioritario del Estado Nacional. Entonces, cuando uno mira privadas y públicas, sí hay un gap, hay una brecha, pero es distinto. Es distinto en una que tiene ingresos restringidos, que tiene un pago de matrícula, a las nuestras en donde el ingreso es restricto y donde hay una gratuidad, o si les enoja la palabra gratuidad, porque ahí empieza, no, es con la nuestra y todo lo demás, una universidad no arancelada. Y lo otro, Ricardo, y no sé si te llevo a un terreno que te incomoda, pero en función de tu formación académica y tu experiencia como administrador, te quiero preguntar cómo estás viendo la economía de Argentina. Esta economía que pasó de un tembladeral la semana pasada, ¿no? Respecto de corrida cambiaria, acciones que se desplomaban, riesgo país por las nubes, al abrazo político de Donald Trump y finalmente los mercados que se calmaron de golpe, ¿no? Más algún fondeo del Banco Mundial y el BID que se confirmó automáticamente. ¿Qué nos está pasando y qué nos puede pasar de aquí a el fin de año, ¿no? Bien, vamos a hacer una diferencia. La parte financiera de la economía real, ¿no? Porque digamos que el sector financiero es para bancar la economía real, ¿sí? La economía real debería. La economía, eso ya se separó hace mucho tiempo y es el grave problema que tiene el capitalismo a nivel mundial, ¿no? Un sector financiero con todo el juego que, por ejemplo, desembocó en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos 2008 y demás, y una economía real cada vez más complicada. Economía real, consumo cayendo, consumo en supermercados cayendo, vamos a tener impacto en precios por esta quita de retenciones, porque lógicamente quien puede exportar dice, bueno, yo quiero trasladar el precio de exportación al mercado local. Desempleo en aumento, esto lo vamos a ir viendo, típico de mantener un cambio fijo a como dé lugar, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es solucionar coyunturalmente temas financieros. Esto mismo que estamos viviendo ahora, esta fiesta de los mercados, la vivimos en abril. Rescate del fondo de 20.000 millones aproximadamente, te lo van dando secuenciado, pero un rescate que hizo que también financieramente, listo, Argentina potencia, salimos, ahora vamos a por todo.
Bueno, hoy estamos en el mismo lugar. ¿Cuánto va a durar? ¿Sí? El rescate del Tesoro y demás habla de que va a ser de alguna manera ordenado después de las elecciones. ¿Qué pasa si hay una elección neutra o relativamente negativa para el oficialismo? ¿Cuál va a ser la reacción de los mercados? ¿Sí? Entonces los mercados son estos agentes económicos que tienen intereses muy profundos que no están generalmente vinculados, en su gran mayoría, a la economía real ni al bienestar del país. En 3 días se liquidaron 7.000 millones de granos. O sea, cuando la gran queja es, o no la gran queja, pero sí los productores decían, no tenemos. O las grandes cerealeras decían, no tenemos para liquidar. Y si hay. Y sí hay. Y en este concepto de generados fiscales, o sea, es degenerado fiscal aquel que promueve subir un 1% de PBI para mejorar la educación, no es un degenerado fiscal aquel que baja 1,4, 1,5 los ingresos. O sea, los presupuestos se equilibran por ingresos y egresos. Yo puedo seguir recortando acá, pero si bajo los ingresos, indudablemente que transfiero recursos de sectores que menos tienen a sectores que más tienen. Bueno, pero a ver, ahí es interesante porque ese es el corazón del modelo, ¿no? De achicar el Estado y tender a la desaparición, ¿no? La extinción del Estado. Y cada uno se las arregla. Sí. ¿Te acuerdas del Banco Central? Lo vamos a destruir, lo vamos a quemar. Sí. Bueno, el Banco Central es el que ha activado la salvación de este gobierno a partir de compro dólares, saco de acá, pongo de allá. Parece que les resultó útil, ¿no? A ver, cuando cualquier economista te dice vamos a eliminar un banco central, vos estás diciendo, che, esto es poco serio. Sí. No hay país que no tenga un banco central, que es el que regule estas cuestiones en el mercado, ¿no? Pero entonces yo creo que hay una fuerte traslación de los sectores del trabajo, que no es nueva, pero que sí es muy intensa. O sea, hasta el año 73, el sector del trabajo participaba prácticamente del 45-46% del PBI. Luego la caída ha venido siendo cada vez más significativa y se ha acelerado fuertísimo en estos últimos tiempos. Entonces decimos, bueno, degenerados fiscales que quieren más gasto en jubilación, quieren más gasto en universidades, quieren más gasto en discapacidad, pero por otro lado decimos, bueno, no es degenerado fiscal aquel que me está pidiendo eliminame impuestos personales, elimina a los bienes personales, ¿no? Eliminame retenciones, eliminame todo lo demás. Entonces, bueno, indudablemente que vemos cuál es la elección de un gobierno, ¿no? A los sectores menos empoderados, cada vez menos, a los sectores más empoderados, cada vez más. Gobierno para los ricos. Gobierno para los sectores muy chiquitos, ahí muy concentrados, porque la riqueza en Argentina, estamos hablando que 5% es el que se lleva la gran parte del ingreso. Un coeficiente de Gini que lo teníamos bastante bueno, o sea, el coeficiente de distribución del ingreso, ¿no? Bastante bueno en términos generales, estábamos a mitad de tabla y que rápidamente empezamos a caer, empezamos a desmejorar esa distribución del ingreso. ¿Pronóstico es aventurado hacer o tenés algún capítulo final, un epílogo? No, yo creo que, vamos a distinguir economía de política, aunque no es correcto, porque las dos van de la mano. Esta no es una crisis fundamentalmente económica, es una crisis política, de credibilidad, de falta de diálogo, de no saber hacia dónde se va. Entonces, o el gobierno cambia y logra acuerdos políticos, o lamentablemente no va a haber rescate que permita salvar esto. Si miramos todas las declaraciones de Estados Unidos son, vamos al salvataje, pero muchachos, traten de buscar acuerdos y consensos. Cuando vos tenés todos los gobernadores que dicen, si no nos escuchan, si cada vez nos aprietan más, si cada vez somos convidados de piedra a la mesa, ¿y qué podemos ayudar? ¿Hacia dónde podemos ir? Entonces yo creo que la crisis política es lo que tiene que superar este gobierno. Venía llevándolo bien, relativamente, porque aprobó ley base, porque tenía una cierta legitimación en cuanto a no es un gobierno honesto y demás, pero bueno, cuando apareció el tema españolo, esto hizo eclosión, ¿no? O sea, la verdad que allí es cuando el gobierno entró en una caída de imagen, en una caída de representatividad y en una caída de legitimidad. Hoy por hoy, si no recupera la iniciativa política y el diálogo político, alguien que piensa que puede gobernar sin hacer política y que todo es cuestión de economía, no sabe que la economía es política.
Ay, no voy a agregar nada más, Ricardo. Me lo voy a guardar, me lo voy a hacer propio. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Ricardo Coca, el secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan, pasó por aquí por Pelado Stream. Hacemos una pausa, ya volvemos.